Y le damos la bienvenida al diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente también de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, para abordar este tema que se convirtió también en tendencia. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, diputado. Pues qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Y nos puede empezar un poco poniendo en contexto cómo avanza ahorita la elección de la Corte de Constitucionalidad dentro del Congreso de la República. Pues sabemos que cada institución que elige no tiene, digamos, un proceso en sí determinado por la ley. Entonces, si usted nos puede contar un poco cómo va avanzando esta elección dentro del Congreso. Bueno, de las 5 instituciones que eligen, más bien designan magistrados a la Corte de Constitucionalidad, ya 4 están en ese proceso. El único que todavía no ha iniciado formalmente ese proceso, porque no lo tiene que hacer, sino que simplemente lo puede designar, es el presidente de la República. Pero ya el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, incluso ya tienen fechas establecidas para elegir a sus designados. El Congreso de la República también ya hizo su convocatoria respectiva, como lo ha hecho también la Corte Suprema de Justicia, y tengo entendido que este viernes 19 ya termina la fecha en donde los profesionales que quisieran participar por la elección del Congreso de la República es su último día para mandar sus expedientes. Así es que una vez agotada esa fecha, entonces ya el Pleno del Congreso de la República ya pudiera entrar a elegir a su designado a la Corte de Constitucionalidad. Ahora, diputado, las declaraciones que usted da este día o que circularon en redes sociales dan la nota, específicamente cuando usted dice que o se sacan por las buenas o por las malas a los magistrados el 14 de abril. ¿A qué se refería exactamente? Bueno, yo lo que me refiero es que tenemos que analizar en general no solo la elección de la Corte de Constitucionalidad, sino que también lo que ha sido esta procesión casi de elegir magistrados a la Corte Suprema de Justicia y salas de apelación, en donde desafortunadamente el proceso se judicializó y de alguna manera al suceder eso se entrampa también ese proceso de elección. Y entonces cuando vemos que se ha interpuesto un amparo en la Corte de Constitucionalidad en donde se impugna el procedimiento interno que decidió hacer el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, entonces uno comienza a sospechar que lo que se busca es también judicializar el proceso de designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Y lo peligroso de esto es que el artículo 156 de la Ley de Amparo, de Exhibición Personal y de Constitucionalidad dice de forma muy clara que no es impugnable el proceso interno del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo para designar magistrados. Entonces, lo que nos tememos y nos da mucho miedo, y ahí es donde yo hice la alerta el día de ayer en Jefes de Bloque, es de que tenemos que estar muy atentos de que ese amparo, si es que lo resuelve favorablemente la Corte de Constitucionalidad, pudiera servir para que ellos se prorroguen su periodo, porque eso ya sucedió con la Corte Suprema de Justicia, con el agravante que en este caso serían los mismos magistrados quienes estuvieran prorrogando su propio periodo. Y me parece que eso es algo inadmisible, algo intolerable, que yo no creo que en ningún país del mundo sea algo aceptable que magistrados se autoprorroguen su propio mandato, porque eso abre las puertas a que también entonces el presidente de la República lo puede hacer, los diputados, los alcaldes, y entonces ahí sí caemos en un desorden constitucional sin precedentes en el país. Y justo, digamos, diputado, en ese punto, porque usted hace mención a algo muy importante, que es el tema de que el plazo de constitucionalidad para la renovación de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, pues ya pasó, ¿no? Ya se rompió el plazo de constitucionalidad, el plazo constitucional que correspondía al 13 de octubre del 2019. Entonces, ¿existe algún riesgo de que suceda este precedente en la elección de la Corte de Constitucionalidad? ¿Ven ustedes este riesgo? Y sobre todo, ¿qué implicaciones podría tener esto para el Estado de Derecho en ese sentido? Bueno, es terrible y el problema es que sí es una suposición válida y probable, porque cuando vemos que esta misma Corte de Constitucionalidad, algunos magistrados, no todos, se han dado amparos en favor de sí mismos para que el Congreso de la República no conozca sus antejuicios, entonces ya no se vuelve algo, digamos, algo que creemos que no puede suceder, sino que ya lo han hecho, solo que en este caso sería para prorrogar su propio mandato. Entonces, el problema es que nadie lee nada, nadie lee la ley de amparo. Lean el artículo 161 también de la ley de amparo, que habla de la cesación de los cargos de los magistrados. Y uno de los puntos que menciona es cuando termina el periodo de su designación, ahí cesan en el cargo. Y solo pone una excepción para que eso suceda, y es
cuando los designados por el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, sus procesos todavía tienen impugnaciones pendientes. Ahí sí siguen ellos dos. Pero los designados por el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, no es impugnable. Y la misma ley de amparo lo dice en el artículo 156 y en el artículo 161. Entonces lo que yo estoy diciendo no es un discurso político, digamos. Lo que yo estoy diciendo está basado en la ley de amparo, que es de orden constitucional. Eso lo saben ustedes. Solo hay 4 leyes en el país que son de orden constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen que reformar o aprobar con 2/3 partes del total de los diputados, previo consulta favorable de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, está la ley de orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley de partidos electoral y de partidos políticos y la ley de amparo, que son 4 leyes que garantizan los derechos políticos y civiles y jurídicos de los guatemaltecos. No estamos hablando de cualquier ley, estamos hablando de una ley de rango constitucional, pero resulta que nadie la lee. Y muchas veces ni la misma Corte de Constitucionalidad la lee porque emiten resoluciones que no están apegadas a lo que dice esa ley. Ahora, diputado, ¿cómo garantizar que quienes lleguen a la Corte de Constitucionalidad pues cumplan con todos los requisitos que establece la Constitución? Si bien es cierto, como usted menciona, en 3 entes que designan, pues no se pueden impugnar los fallos, digamos, los nombramientos o designaciones, sí existen otros 2 en donde sí se puede hacer, que es Colegio de Abogados, Claro. Notarios de Guatemala y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Cómo evitar que quienes lleguen a esa corte pues no lleguen con ningún compromiso de ningún sector? Mire, la Constitución da 4 requisitos para poder ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Ser guatemalteco de origen, ser colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad, que es un poco lo que usted está mencionando, y haber tenido 15 años desde que ejerció la profesión. Entonces, esos son los requisitos que nos da la Constitución, no nada más. Lo de la honorabilidad, digamos que nos abre todo un campo en donde ahí sí hay que enfocarse y efectivamente lo que usted dice es correcto. Tenemos que escoger a los mejores profesionales porque al final de cuentas tenemos que llevar magistrados que sean independientes, que tengan una buena carrera profesional, que efectivamente en la sociedad sean reconocidos como personas honorables, cosa que es muy subjetiva también, porque al final de cuentas también cualquier persona puede recibir acusaciones, pero siempre debe prevalecer la presunción de inocencia. Al final de cuentas, el Congreso hizo su convocatoria abierta, está abierto para que cualquier profesional que cumpla con esos 4 requisitos lo pueda hacer. Hasta ahora creo que solo han mandado 3 su expediente, cosa que me llama muchísimo la atención, pero en todo caso en la Universidad de San Carlos, en el Colegio de Abogados y en la Corte Suprema de Justicia entiendo que son entre 15 y 20 más o menos los candidatos que han llegado. Ahora, diputado Álvaro Azul, yo tengo entendido, digamos, que hace 5 años, cuando se llevó a cabo la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso sí realizó una comisión interpartidaria para llevar a cabo esta elección, ¿verdad?, con diferentes instrumentos para evaluar los expedientes. Digamos, este año se espera algo similar del Congreso de la República. Digamos, la ley no los obliga y yo estoy clara en eso, sin embargo, pues siempre, digamos, aporta a la transparencia, a la publicidad y a las buenas prácticas. Pero no sé, digamos, si este año el Congreso de la República permanecerá solo dentro del marco legal o irá un poco más allá de lo que establece la ley. Bueno, en la última, yo era diputado cuando se dio eso, yo participé en esa comisión de postulación que se creó por medio de un acuerdo legislativo del Pleno. Y lo que se acordó ahí es que la instancia de jefes de bloque se constituía en una comisión de postulación y se apegaba a lo que dice la ley de comisiones de postulación para elegir a los magistrados. Eso no está en ley. Es decir, ninguna ley manda que se haga eso. La Constitución no manda que se haga eso. Entonces sí hubo cierta discusión en donde se decía, bueno, nosotros como funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. No podemos hacer más. Y aunque se haya hecho de esa manera, en esa única ocasión, de esa manera, eso no quiere decir de que eso fije un precedente. Entonces, como aquí siempre nos tenemos que cuidar de los amparos, ¿verdad? Porque al final queda interpretación de cualquier persona si se hizo o no se hizo de la forma correcta. Para mí lo que no tiene fallo es apegarse a lo que dice la Constitución. Y la Constitución y la ley de amparo es clara en cómo se deben de designar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y de todas maneras, también le quiero agregar que la discusión se va a dar en el Pleno. Y ustedes saben que el Pleno del Congreso de la República está abierto al público, se transmite en vivo. Va a haber discusión
se van a leer todos los nombres de los candidatos que cumplan con esos 4 requisitos que la Constitución exige, y al final de cuentas ahí es donde la población puede ver qué es lo que está haciendo el Congreso. Ahora, diputado, digamos que algunos sectores de la sociedad lo que temen o lo que han pronunciado es que aquí se esté transando, por así decirlo, en buen chapín, impunidad, y que se quiera elegir a magistrados que en un futuro vayan a garantizar impunidad. ¿Cómo ve usted estas declaraciones? Bueno, me parece que esos comentarios son parte de un libreto o de un guión que les dan a muchas personas que se ponen a repetir sin leer, sin escuchar, sin ver lo que verdaderamente están diciendo, y lo repiten en redes sociales y lo repiten en todos lados y arman manifestaciones, pero eso es absolutamente falso. Deme una prueba de que eso sea la realidad. Lo que sucede es que el sistema de justicia de Guatemala, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, ha estado efectivamente, en mi opinión, cooptada por ciertos grupos, sobre todo grupos de ONGs, que a lo largo de los años han hecho incluso hasta negocio de la cooptación de las cortes. Entonces lo que ven ahora es que hay un cambio en la balanza del poder para elegir a estos magistrados, y entonces temen que los que ellos quieren no van a entrar. Pero esto no tiene nada que ver ni con impunidad ni con corrupción. Esto tiene que ver con diferentes grupos de poder de la derecha y de la izquierda, internacionales y nacionales, que están todos peleando por lograr que sus candidatos sean los que lleguen. Pero eso es parte del juego político. Pero ¿no cree, diputado, que caer en ese juego de que los que yo quiero son los buenos, pero los que yo no quiero son los malos, al final se cae en ese juego? Sí, pero no somos nosotros los que estamos provocando ese juego. Usted mire quiénes son los que siempre están poniendo los amparos y entrampando los procesos. Si recuerde que la elección de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelación, eso ya estaba programado para el 2019. Y lo que no querían era que ese Congreso, esa legislatura eligiera. Querían atrasar el proceso para que fuera la siguiente legislatura la que eligiera, porque calculaban que iban a tener más diputados que pudieran elegir a sus magistrados en la siguiente legislatura. Entonces este no es un juego que, estoy de acuerdo, no debería ser así, pero desafortunadamente así es, porque hay grupos muy poderosos que están empujando hacia esa discusión. Y entonces el problema es que cuando uno trata de señalar artículos de la ley, cuando uno trata de advertir, miren, puede pasar esto, se pudieran prorrogar en su mandato, entonces lo vuelven un ataque personal, lo vuelven ideológico. ¿Por qué? Porque se están tocando intereses muy poderosos de gente muy poderosa. Al final, a eso se resume. Si ahora hasta me están diciendo que yo estoy incitando a la violencia para que los vayamos a traer del pescuezo a los magistrados, eso no es. Yo lo que estoy diciendo es, tenemos que cumplir con la ley. Ahora, si hay algún magistrado que logre su reelección, por supuesto que no tiene que entregar su cargo. Pero si no lo logra y no es de los que son electos por los 3 organismos, si no son electos por el colegio y por la universidad, tienen que entregar su cargo. No lo digo yo, lo dice la ley de amparo. Pero el problema es que nadie lo lee y todos se lo toman personal y todos hacen un escándalo de lo que se dice, pero al final de cuentas yo lo que estoy diciendo es, ojalá no lleguemos a eso. No debemos de llegar a eso como país. Sería romper la institucionalidad. Sería romper el orden constitucional y sería algo sin precedentes. Ahora, diputada, digamos en el sentido que ya mencionaban los dos, del tema de un perfil idóneo, ¿verdad? Porque mucho hablamos de idoneidad y justamente en el tema de idoneidad es donde caben los amparos. Por ejemplo, si yo considero que un candidato a magistrado de la CC no es idóneo, pues, digamos, por no ser mi amigo, por no ser afín a mí, es ahí donde se pierde también el tema de la independencia judicial. Pero yo le pregunto también, ¿cómo evaluar el tema de la idoneidad, que al final del día es un elemento muy importante y sobre todo un elemento que debe tener pues un futuro magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Mire, el tema de la idoneidad es un tema un poco complejo. Primero, nadie está diciendo que no deben de ser idóneos. Quiero dejar eso claro, no estoy diciendo que queremos magistrados no idóneos. Sin embargo, lo que han hecho es utilizar el artículo 113 de la Constitución, que habla de la idoneidad, pero ese artículo habla para quienes están optando a cargos de burocracia, digamos, dentro del Estado. No estamos hablando de quienes están optando a cargos de diputados, alcalde, presidente, concejales o magistrados de cualquiera de las cortes. Cada uno de esos funcionarios, digamos, tiene su propio capítulo dentro de la Constitución. Lo que hicieron fue agarrar un artículo escondido en otro lado de la Constitución y aplicarlo
incluso para elecciones populares, digamos. Ahora se lo aplican a candidatos a diputados, alcaldes y a presidentes. Cuando ellos tienen sus propios requisitos y están ahí, hay una lista de los requisitos en cada uno de los capítulos. No estoy diciendo que no queremos gente idónea, por supuesto que sí queremos gente idónea, pero también eso se presta mucho a diferentes interpretaciones, porque entonces comienza el tema famoso de las tachas. Le van a poner tachas a todo el mundo. Hay algunas que son válidas, otras que no, pero al final no son acusaciones y una tacha no lo hace menos idóneo. Ni siquiera una denuncia penal lo hace menos idóneo. Si queremos vivir en un país donde prive la presunción de inocencia, pues tenemos que respetarlo. Y ninguna persona es culpable hasta que no sea vencido en juicio y exista una sentencia en firme. Entonces son temas bien complicados y el tema de la honorabilidad, que ese sí es un requisito, también es un tema subjetivo con el que tenemos que tener mucho cuidado, y por eso es de que de mi punto de vista, desde el Congreso, tenemos que ser sumamente cuidadosos de elegir a una persona que efectivamente sea de reconocida honorabilidad y que no sea una persona a la que fácilmente se le puede encontrar algún error o que haya cometido algún abuso en el pasado. Tenemos que ser sumamente cuidadosos. Ahora, diputado, ¿qué compromiso hay real desde el Congreso de la República o de su bancada para que esto camine en los tiempos y en los plazos que tiene que ocurrir? Porque, digamos, hemos visto en el caso de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, la Junta Directiva dice una cosa, pero en la práctica pasa otra. Los diputados no llegan, no hay quórum, se salen, se desmarcan, se van. O sea, pareciera que la intención es no elegir Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. ¿Qué compromiso real hay para que el Congreso, en el caso de Corte de Constitucionalidad, cumpla en los tiempos y plazos? Bueno, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por el resto del Congreso ni la Junta Directiva, yo puedo hablar por mí y por mi bancada. Nosotros hemos estado presentes en todas las sesiones en donde se ha entrado a conocer la elección de cortes. Es decir, nosotros ahí hemos estado sentados, siendo muy pacientes, escuchando cómo leen todos los informes, pero al final de cuentas ese caso es paradigmático, porque ustedes se recordarán que el Congreso aprobamos un acuerdo legislativo que estableció el procedimiento para elegir las cortes de las salas y la Corte Suprema, que se copió textualmente de la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y eso está plasmado en el acuerdo. Lo aprobamos. Y cuando lo aprobamos, lo que sucedió es que nos ganamos 92 diputados un antejuicio, que afortunadamente fue rechazado in limine. Pero entonces ustedes tienen que entender que los diputados estamos en una disyuntiva en donde si decimos, bueno, apliquemos la sentencia de la CC, nos ganamos un antejuicio. Y si no la aplicamos, estoy seguro que nos ganamos también otro antejuicio. Entonces los diputados estamos entre la espada y la pared, en donde realmente no sabemos exactamente qué hacer, porque resulta que ahora las resoluciones de la CC dicen una cosa y la Constitución dice otra. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A las resoluciones de la CC o a lo que dice la Constitución? Yo soy de la opinión que deberíamos de hacerle caso a la Constitución. Al final de cuentas, juramos lealtad a la Constitución, no a las resoluciones de la CC, que deberían de ser lo mismo, porque ellos son quienes interpretan los artículos, pero cuando se inventan artículos, porque ustedes bien saben que el proceso que ellos se inventaron en esa resolución para elegir cortes no existe. Nadie me puede enseñar a mí un artículo de la Constitución o de la ley orgánica que diga que así como dicen ellos que hay que elegir cortes, así sea. Nadie me lo ha podido demostrar. ¿Por qué? Porque no existe. Y créanme que yo sí he leído muchas veces la Constitución y la ley orgánica y me la sé bastante bien y no está. Entonces, ¿qué hacemos como diputados? ¿Le hacemos caso a la CC o le hacemos caso a la Constitución? Pero ya no son lo mismo. Y esa es la tragedia de esto, que se ha ido manipulando el sistema y se ha ido manipulando el sistema de elección de cortes a tal punto que ya realmente no sabemos para dónde agarrar. Y eso nos ha llevado a que el sistema, en mi opinión, está agotado. Y lo dije el día de ayer. Para mí sí necesitamos hacer reformas legislativas, incluso constitucionales, porque ese sistema ya no funcionó. Tuvo su apogeo, digamos, funcionó por unos años, pero hoy por hoy ya no se puede. Imagínense usted, solo piensen en esto. Antes de que comenzara el programa, estábamos hablando del tiempo que tomaría elegir salas de apelación y llegamos a la conclusión que era más o menos por ahí de 2 años si el Congreso se dedica exclusivamente solo a eso. Eso quiere decir que prácticamente juramentando a los nuevos magistrados tenemos que iniciar el proceso para elegir a los nuevos.
Eso es un absurdo, cuando era un proceso que tomaba una semana, ¿sí? De sesiones intensas, sesiones permanentes, una semana se arreglaba la elección de cortes, es decir, se elegía los cortes. Ahora estamos hablando de años. Entonces el día que elijamos a los nuevos, ese día casi que tenemos que convocar a comisiones de postulación para que comience otra vez el proceso. Eso es un absurdo. ¿Por qué? Porque se inventaron un proceso que no está en ley. Diputado, y digamos también como mensaje a la ciudadanía para tener claro qué debemos o qué podemos exigir como ciudadanos, digamos legalmente, hablando de las reglas mínimas que hay que cumplir, qué puede solicitar la ciudadanía dentro de este proceso de elección de magistrados. Bueno, yo creo que la ciudadanía tiene mucho que decir en esto. Y parte de la alarma que yo saqué a luz ayer, ante esa posible amenaza de que se perpetúen en el cargo algunos magistrados, es precisamente para que la ciudadanía esté atenta a eso. Porque al final de cuentas nosotros los funcionarios, nosotros estamos en la disyuntiva a quién hacerle caso, si a esta resolución o a lo que dice la ley. Pero al final de cuentas la ciudadanía, que desafortunadamente se interesa poco por la elección de las cortes, porque al final de cuentas no es como una elección de presidente, diputados y alcaldes, que hay campaña electoral y que hay propaganda y publicidad y anuncios. Esto es otra forma de elegir. Sin embargo, es igual o más importante que la elección de presidente, diputados y alcalde. Entonces la ciudadanía se tiene que enterar más, informar más, opinar más, pero opinar con sustento. Digamos, no repetir las mismas cantaletas y los guiones que les pasan debajo de la mesa, sino que tienen que de verdad informarse. Lean la ley de amparo, lean la Constitución, vean lo que dice ahí, porque esas son las dos leyes más importantes que rigen la vida de los guatemaltecos, y hay que leerla. Entonces los guatemaltecos tienen que estar enterados de que estamos ante un riesgo real de que aquí exista un rompimiento constitucional. Diputado, pero ¿no cree usted que en este ambiente tan tenso, en donde, como usted ha dicho, hay, digamos, factores de poder de distintas esferas, porque hay que decirlo, que están en esta batalla por la Corte de Constitucionalidad, ¿no cree usted que es riesgoso decir que se le saca o por las buenas o por las malas? ¿Que alguien lo vaya a malinterpretar? Bueno, cada quien lo puede interpretar como quiera. Usted lo que tiene que ver son la totalidad de mis declaraciones y lo que yo estaba diciendo. Cuando dije por las buenas o por las malas es pensando que no quisieran entregar el cargo, ¿entiende? Y después dije, con la fuerza pública. Yo no estoy llamando a la ciudadanía que vaya a quemar el edificio de la CC con los magistrados adentro. Yo lo que estoy diciendo es, si un funcionario público se le vence su periodo y no quiere entregar el cargo, ¿cómo lo saca de ahí? Con la fuerza pública. ¿Por qué? Porque está usurpando funciones, está violando la Constitución, es un delito. Yo no los voy a sacar de ahí y espero que ningún ciudadano los vaya a sacar de ahí. Tiene que ser la fuerza pública en el caso en el que se prorroguen su propio mandato. Y también dije en la declaración, ojalá no suceda eso. Pues no me va a pasar las del presidente Trump, que después lo estaban linchando en el Congreso por algunas cosas que dijo. Pero la realidad es de que yo lo que dije fue que en el caso en donde se prorroguen su propio mandato y violen la ley de amparo, que ahí está el artículo 161 y ustedes lo pueden leer, entonces en ese escenario efectivamente las fuerzas públicas tienen que actuar y poner orden, porque no es posible seguir con una Corte de Constitucionalidad que se prorrogó a sí misma su mandato. Ahora, diputado, digamos, se ha visto de cierta forma mucha descalificación hacia algunos candidatos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuál es su opinión también respecto a esto? ¿Considera usted que se busca pues eliminar a algunos de los participantes? Y sobre todo porque usted hacía alusión a que hay interesados en causar cierto descalabro institucional, citándolo textualmente. Entonces, también ¿a quiénes les atribuiría a usted eso? Bueno, obviamente hay muchas acusaciones para todos los candidatos. Digamos, realmente son pocos, por lo menos quizá los que se escucha que tienen más probabilidades de ser designados, siempre van a haber muchas acusaciones. Al final de cuentas, me parece que tiene que prevalecer lo que les he dicho, que es la presunción de inocencia. Ahora, si efectivamente, digamos, en el Colegio de Abogados o en la Universidad de San Carlos dicen, no, efectivamente esta tacha sí es válida y sí es cierta, por lo tanto, ya no es de reconocida honorabilidad. Eso sí puede suceder, pero para eso existen las impugnaciones. Y por eso es que la ley de amparo dice, para esas dos designaciones de esas dos instituciones, sí hay impugnaciones. Ahora, para lo que no hay es para los tres organismos de Estado. ¿Y por qué creo yo que lo hicieron así?
Porque si hubiera impugnaciones para los 5, entonces nunca se pudiera integrar una nueva Corte de Constitucionalidad. ¿Me entienden? Entonces, es muy interesante leer la ley de amparo porque tiene una lógica muy sabia detrás de todo esto. Pero el problema es que nadie la lee. Y entonces todo el mundo quiere elegir a sus magistrados con sus propios procedimientos, con sus propios criterios, y nadie está leyendo lo que la Constitución y la ley dice. Y eso es lo que nos tiene que guiar en un proceso como este. Diputado, trascendió también información de que personeros de la Embajada de los Estados Unidos estaban realizando visitas a diferentes bancadas. ¿Con ustedes llegaron? ¿Pidieron cita? ¿Cómo fue el proceso? Mire, sí, a mí sí me pidieron una cita. La tuve que postergar por temas de agenda que surgieron de último momento. Está pendiente todavía esa reunión. Pero si lo que dicen es cierto, que a mí no lo sé, pero si lo que dicen es cierto, pues francamente a mí sí me parece que ningún país del mundo tiene derecho a interferir en los asuntos internos de Guatemala, y menos en una elección como esta, de la importancia y la trascendencia que tiene para nuestro país. Al final de cuentas, una elección, no solo una elección popular, sino que también esta es la máxima representación de soberanía de un país, y se tiene que dar en un ambiente de libertad y de independencia. Entonces, claro, los países opinan, pero interferir es otra cosa. Entonces, si eso es lo que está sucediendo, eso no me parece correcto. Y yo sí les puedo decir que, por lo menos de mi parte, yo nunca me voy a dejar influenciar por nadie, ni interno ni externo, y yo voy a tomar las decisiones que yo considere sean las mejores para mi país. Diputado, usted hacía alusión que obviamente en esta elección de magistrados, pues la ciudadanía no se siente, digamos, tan cercana, obviamente, porque no los elige directamente como sucede en el caso de presidente o el Congreso de la República. Sin embargo, también para hacerlos entender, porque usted hablaba muy bien de que la fiscalización ciudadana juega un rol importante, pero no dimensionamos qué está en juego con esta elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pues sí, mire, yo creo que la gente se tiene que enterar. Al final de cuentas, lo que sucede en las cortes, los magistrados tienen una incidencia directa en la vida de los guatemaltecos, en la economía del país, en el Estado de Derecho. Y no solo estamos hablando de Estado de Derecho para empresas grandes, ¿no? Estamos hablando de Estado de Derecho para personas que ponen una denuncia porque le robaron el carro o porque lo asaltaron, o ahora por los casos que estamos viendo de temas de asesinatos de niñas y de mujeres. Por supuesto que necesitamos un Estado de Derecho, y que eso comienza por elegir a las cortes, estoy clarísimo. Pero las tenemos que elegir basados en la ley y en lo que dice la Constitución, porque si no, lo que va a suceder es de que cualquier otra persona puede poner amparos porque dice no fueron electas de forma correcta, y vamos a seguir en ese enredo que nos hemos metido por el abuso del amparo. Y eso es interesante, porque el amparo es un recurso jurídico que está a disposición de los ciudadanos para restablecer derechos que han sido violados por parte del Estado. Pero lo que ha sucedido ahora es que la Corte de Constitucionalidad está gobernando el país a través de amparos, y tienen a sus preferidos que ya saben a quiénes irles a pedir que pongan el amparo. Le dicen, mira, pásame un amparo de este tema porque entonces yo lo resuelvo y cambio una decisión del presidente, o cambio una decisión de la Corte Suprema, o cambio una decisión del Congreso de la República. Entonces están gobernando a través de amparos y destruyeron una institución como la es el amparo, que es una institución noble. ¿Por qué? Porque sirve para restablecer derechos de los ciudadanos. Y se ha hecho un abuso tal de esa figura que hoy por hoy realmente lo que tenemos es un gobierno a través de amparos, a través de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, diputado, ¿cuál es su previsión? ¿Qué va a pasar con todo este tema? Ya vamos bastante retrasados con el tema de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Paralelo se viene este otro proceso. Pues no hay que ser magos para ver que posiblemente se van a impugnar designaciones que haga el Consejo Superior Universitario y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. ¿Cómo desentrampar, cómo desenmarañar esto, pero sobre todo, cómo garantizar que lleguen los mejores perfiles a esa corte? ¿A la CC o la cuál? A ambas. A ambas. Bueno, como le decía, lo de la Corte Suprema y salas de apelación está metido en un enredo, porque para donde agarre puede cometer una ilegalidad. Es una situación bien compleja. Ya fuimos antejuiciados, fue rechazado el antejuicio, pero eso no quiere decir que en el futuro, cuando algún diputado ya no tenga derecho a antejuicio, reciba una acusación por haber votado por ese acuerdo. Es decir, eso posiblemente ni siquiera ha terminado. Entonces, ¿para dónde agarramos? ¿Por la Constitución o por la resolución? Y en el caso de la CC,
efectivamente existen las impugnaciones para los designados o el proceso interno que lleve el Colegio de Abogados y la Universidad de San Carlos, pero no se puede impugnar la elección o la designación de los 3 organismos de Estado. Eso no se puede. Y si la Corte de Constitucionalidad lo hace, ahí sí se van a ganar ante juicio. Y ahí sí voy a hacer un llamado para que no se acate esa resolución, porque sería totalmente violatoria de la ley de amparo. Ahí está el artículo 156, no sé si lo han leído, pero es explícito, explícito. Lo que es más, ese artículo fue el que le aplicaron al juez Moto para que no pudiera tomar posesión. ¿Por qué? Porque dijeron que todavía habían impugnaciones pendientes. Es el mismo artículo 156, solo que esa parte es el segundo párrafo y la parte que dice que no es impugnable es el primer párrafo, pero es el mismo artículo. Entonces realmente sería increíble que la Corte de Constitucionalidad aplicara el mismo artículo de formas distintas en 2 resoluciones diferentes. No sé si se han dado cuenta de eso, pero es el mismo artículo, que si lo aplican, ojalá que no, porque si lo hacen, aquí sí van a causar un descalabro institucional. Ahora, diputado, creo que ha hecho usted una alusión, digamos, bastante clara al tema de la importancia de cumplir con los plazos constitucionales. Al final, estos plazos pues garantizan la alternabilidad de poder y limitan el tema del poder público, digamos. ¿Cómo la ciudadanía, cómo darle la certeza a la ciudadanía de que esta elección sí se va a llevar a cabo en los tiempos que señala la ley y que se va a cumplir con el plazo? Bueno, la certeza, yo le puedo dar la certeza de que el Congreso de la República va a cumplir con los plazos que estableció el acuerdo de convocatoria, que ahí se estableció incluso un cronograma. El Congreso va a cumplir con eso. Yo puedo hablar por el Congreso, no puedo hablar por los demás. Lo que yo no puedo garantizar es si a través de amparos la Corte va a entorpecer el proceso. Eso no lo puedo garantizar y precisamente por eso es que yo levanté la alarma el día de ayer, para que la ciudadanía esté pendiente de este proceso, porque nosotros estamos cumpliendo con lo que la Constitución dice y estamos cumpliendo con todos los plazos para que el 14 de abril pues, tome posesión una nueva Corte. Eso lo estamos haciendo desde el Congreso, pero yo no puedo garantizar que la CC no va a dar un amparo. Eso no lo puedo garantizar. Ojalá que no lo haga, porque si no, como le repito, ahí sí sería alterar el orden constitucional. Es decir, en base a lo que usted ha expresado, usted ve un escenario en que asuman 3 de los 3 poderes designados que es impugnable y que los otros 2 estén, digamos, pendientes de resolver impugnaciones y no puedan asumir. Es probable que ese escenario se dé. Ese escenario sí está contemplado en la ley de amparo. Es decir, la ley de amparo sí dice, en ese mismo artículo dice que si existen impugnaciones pendientes no pueden tomar posesión los nuevos y mientras toman posesión los que ya están en el cargo continúan. Es decir, si eso sucede en el Colegio de Abogados en la Universidad de San Carlos, eso no sería violar la ley de amparo. Pero eso no se puede aplicar a los designados por los 3 organismos de Estado. Diputado, pues un mensaje final en ese sentido también a la ciudadanía que nos está viendo el día de hoy para estar atentos a este proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, el mensaje es lo que hemos venido diciendo, que le pido a la ciudadanía que esté muy atenta, muy alerta, que se informen debidamente de este proceso que es igual o más importante que la elección de presidente, diputados o alcaldes. Es igual o más importante. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar pendientes, tenemos que informarnos debidamente, tratar de no repetir lo que se escucha o acusaciones. Las redes sociales muchas veces son el peor enemigo en estos casos porque ahí se maneja cualquier cantidad de información verdadera o falsa. Desafortunadamente muchísima información falsa. Y yo le pido al ciudadano que por favor sea responsable, que trate de ser lo más objetivo posible en sus opiniones en este tema porque es un tema de Estado. Es un tema del futuro de nuestro país, es un tema por el Estado de Derecho de Guatemala que no nos lo podemos tomar a la ligera y por lo tanto tenemos que ser lo más serios y responsables posible.